Bien, pues después de ver las cosas más básicas digamos más relevantes para la asignatura de XML, que son la sintaxis de XML, cómo se transforma en un árbol, cómo definir lenguajes y qué quiere decir esto de un lenguaje basado en XML. Y por último hemos estado viendo los módulos para manipular XML, fundamentalmente los módulos DOM o módulos AXE. Pues ahora vamos a ver ya en unos minutos finales para este tema, vamos a ver cuáles son los usos típicos de XML y muy rápidamente pues algunos otros detalles un poco ya más dispersos. Entonces, primero, usos típicos de XML. Pues tenemos dos fundamentales. Uno, la gestión de interfaz de usuario en un navegador, que ya he comentado hace un momento, mediante la manipulación del árbol DOM. Repito una vez más, los navegadores tienen un módulo que me transforma el HTML que recibo del servidor en el árbol DOM correspondiente y después en JavaScript puedo manipular ese árbol DOM y cuando lo estoy manipulando la interfaz de usuario que ve el usuario en su pantalla. Y eso es uno de los usos más habituales de, digamos, tecnologías tipo XML en aplicaciones web, en este caso en el lado del navegador. Repito una vez más que no es exactamente XML porque estamos hablando de HTML, pero la tecnología es la misma. Y el segundo caso, que es el que más nos interesa en esta asignatura, es el intercambio de datos, que es como introduje la necesidad de XML al principio de la sesión de hoy. Cuando tenemos que intercambiar datos entre aplicaciones web, HTML en general no es un buen formato porque no es muy fácil de analizar, no tiene anotación semántica pura, digamos, y además en muchos casos necesito intercambiar documentos que son de un ámbito de aplicación específico y me conviene utilizar formatos orientados específicamente a ese ámbito de aplicación. Por ejemplo, si quiero intercambiar libros, pues quiero tener documentos que tengan la estructura que tiene un libro, capítulos, secciones, títulos, párrafos, autor, quiero poder saber quién es la editorial, cosas de ese estilo. Bueno, pues para eso me defino, por ejemplo, DocBook o, por ejemplo, EPUB, que son los dos lenguajes basados en XML para describir libros. Pero puedo querer intercambiar otros muchos tipos de información entre aplicaciones web. Ya hemos visto el caso de los canales feeds de una web, que me resumen el contenido que tiene un sitio web. Y para los que uso normalmente RSS o derivados como Atom, que son lenguajes XML también. A veces quiero acceder a datos que tengo en una base de datos o en un servicio que me proporciona facilidades de bases de datos y puedo utilizar formatos como XPath, por ejemplo, que son de nuevo lenguajes que es un lenguaje basado en XML, en este caso para la consulta y la recuperación de datos. O, de una forma un poco más ambiciosa, pues puedo pensar en la web como una web semántica, una web donde todo está marcado y puede ser recorrida por programas que pueden entender su estructura y para eso se han definido estándares como RDF o RDFA, que son también lenguajes basados en XML, vocabularios de XML. Bueno, con respecto a la manipulación del DOM, tenéis unas cuantas transparencias sobre cómo se manipula el DOM HTML en JavaScript dentro del navegador. Solamente mencionar que el tipo de primitivas que tenemos son de estos tipos que veis en la transparencia. Por ejemplo, recordad que estaba trabajando con un árbol, ¿no? Entonces los elementos básicos en un árbol son los nodos y las relaciones entre los nodos. Bueno, pues por ejemplo, una vez que he localizado un nodo, puedo acceder a su padre o puedo acceder a uno de sus hijos, al primero o al último. También puedo localizar nodos dentro del árbol. Para eso puedo darle una etiqueta a cada uno de los nodos, un identificador, y para eso cada nodo tiene una etiqueta y puedo acceder a todos los elementos que tienen una cierta etiqueta. Por ejemplo, a todos los elementos que son P o a todos los elementos que son H1 dentro de un árbol DOM correspondiente con una página HTML. O puedo ponerles un identificador, como decía, que es ponerles una etiqueta de esta manera, que normalmente es ID igual a no sé cuántos, y puedo, por lo tanto, obtenerlos con getElementById. Todo esto, repito, son primitivas que me da el módulo DOM de JavaScript en el navegador
pero son muy parecidas a los que tengo en cualquier otro módulo DOM, en cualquier otro lenguaje de programación. Más cosas, pues puedo querer acceder a los valores que tenga un nodo, a lo que me cuelga de un nodo escrito en HTML, que serían los elementos terminales, tal como lo estamos definiendo en XML. Puedo poner atributos y leer atributos de un nodo. Puedo crearme elementos nuevos, pedirlos después como hijos de un nodo cualquiera, o puedo quitar elementos de un nodo, hijos de un nodo. ¿Vale? De esta manera estoy manipulando de nuevo el árbol, creándome nuevas ramas, etc. Bueno, y a continuación tenéis un ejemplo en JavaScript que no voy a ver, pero si alguien sabéis un poco de JavaScript podéis echarle un vistacillo, que es un programa que manipula mínimamente el árbol DOM para hacer un par de cositas, cambiando lo que va en el documento HTML que llega al navegador. Entonces, si alguien sabéis un poquito de JavaScript o os apetece leerlo, echarle un vistazo, no es difícil de entender. Bueno, por lo tanto, esto es uno de los usos de tecnologías tipo HTML relevantes para esta asignatura. Otro es el de preparación de documentos. Lo hemos visto antes con el ejemplo de Docbook. Yo puedo tener un documento especial, que es un libro, y puedo querer escribirlo en un lenguaje de marcado. En este caso puedo elegir XML. Si lo hago así, voy a poder manipular el documento después simplemente utilizando hojas de estilo XSL. Es la tecnología que me proporciona XML para hacer transformaciones de documentos XML en documentos XML y a veces en otros formatos. Voy a escribirlo o a pintarlo en un esquema porque es muy fácil de entender lo que hace XSL. La idea de XSL es, yo tengo un documento XML y lo quiero transformar en otro documento XML, ya digo a veces en otros formatos, pero en general otro documento XML, por ejemplo, para filtrar información, quedarme con parte de la información que tenía en el documento original, añadirle información, cambiarla de formato, lo que sea. Bueno, pues para eso puedo utilizar tecnología XSL, hojas de estilo de XML, que lo que me permiten es definir transformaciones dentro de XML. Una hoja de estilo XSL lo que me define es transformaciones. Me dice básicamente un nodo o una rama o una estructura general del árbol, cualquiera, me lo transformas en otra estructura diferente, que puede ser, por ejemplo, en nada, quiere decir que me lo quitas. O que puede ser, me extraes tal nodo y me conviertes toda esta rama en un solo nodo. Y este nodo a lo mejor tiene el contenido que tenía este de aquí, por ejemplo. Otro tipo de transformaciones de árbol de ese estilo. Digamos que en XSL lo que hago, por lo tanto, es definir transformaciones del árbol del documento original en el documento de destino. Si lo hago a nivel de árbol, se puede entender probablemente mejor. Este documento XML me corresponde con un cierto árbol, el que sea. Tendrá por aquí más o menos ramas. Bueno, pues lo que voy a hacer con XSL es transformarlo en otro árbol. A lo mejor mucho más sencillo, por ejemplo, solamente con esto, porque este es un programa de filtrado que lo único que quiere es quedarse con una pequeña parte del árbol. Por ejemplo, imaginaros que tengo un libro completo y lo que quiero es solamente quedarme con, no sé, el título y el autor. Pues en ese caso me quedaría con esos dos nodos, título y autor. Y eso lo puedo después, a partir de él, si quiero, producir otro documento XML. Lo único que tengo que hacer para hacer todo esto es definir la hoja de estilo XSL. XSL, por lo tanto, es una tecnología muy potente que lo que me permite es hacer manipulaciones prácticamente arbitrarias sobre el árbol que corresponde con un documento XML, generando otro documento XML, por lo tanto, que lo que tiene es una versión manipulada del árbol original. Y esa manipulación puede consistir en filtrado de información, en quedarme con la información que me interesa, en añadido de información o en transformaciones más complejas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tengo volviendo ya a la preparación de documentos, aparte del uso de hojas de estilo XSL como he descrito?
Bueno, pues el preparar documentos con XML de esta manera me ayuda normalmente en la estructuración del texto, porque ya hemos visto que XML me va a obligar a tener una estructura jerárquica y por lo tanto yo voy a tener que forzarme en estructurar el texto de acuerdo con ello. Me va a simplificar mucho el tratamiento automático, no solamente mediante tecnologías tipo XSL, sino también mediante parsers SACS o parsers DOM, porque tengo toda la parte de reconocedor del documento ya escrita y lo único que tiene que hacer mi programa, por lo tanto, es encargarse de trabajar con ello. Va a simplificar mucho la validación porque voy a poder construir, y de hecho tengo disponibles, validadores automáticos de XML para un lenguaje cualquiera. Dado el DTD del lenguaje, puedo construir automáticamente el validador, entonces no tengo que programar nada, directamente lo tengo hecho. Y quizás una de las más interesantes es un cambio conceptual o una ventaja conceptual, que es que separo normalmente el contenido de la presentación. Cuando, por ejemplo, cojo un libro y lo escribo en EPUB, no me tengo que preocupar en cómo va a aparecer el título, por ejemplo, si lo voy a poner en tal tamaño de letra o en tal. De eso se encargará el programa que después lea el EPUB y me lo muestre en una pantalla concreta. Y así me lo podrá mostrar diferente, por ejemplo, en un móvil, en un ordenador de escritorio o en un libro electrónico. Lo único que tengo que preocuparme cuando escribo el libro es cuál es el contenido. Esto es el título, esto es el marcado del contenido que me indica que esto es un título. Y la presentación ya se encargará después el programa que lo presente. Esta separación conceptual es muy importante para tener documentos que realmente tengan la posibilidad de ser presentados de distintas maneras en distintos sitios. Bueno, uno de los ejemplos, por lo tanto, que hemos visto es la preparación de documentos. Hemos visto antes otro, que es el DOM en el lado del navegador. También tenemos los canales de un sitio web. La idea de canales de un sitio web es poder referenciar a los contenidos de un sitio web, normalmente un resumen de contenidos, pero podría ser todos los contenidos, de una forma que sea fácilmente accesible a programas, fundamentalmente a bots. La idea es de finales de los 90. En el año 99 Netscape incluyó en su navegador código para una cosa que llaman canales, que permitía que un servidor web exportara esos canales como resúmenes de los contenidos del sitio. Y el navegador pues lo podía interpretar. Bueno, eso sigue estando presente en la mayoría de los navegadores hoy día, y lo que ha quedado sobre todo es el formato para hacerlo, que permite no solamente que un navegador consuma esos datos, sino que un programa consuma esos datos. Entonces, la idea es que el sitio web publica, por ejemplo, la lista de novedades, pero en realidad cualquier contenido que quiera publicar, y esa lista la van a acceder las aplicaciones que lean esos feeds, esos canales, que pueden ser navegadores o pueden ser cualquier otro tipo de aplicación. Pueden ser, por ejemplo, aplicaciones web que me ofrezcan resúmenes de noticias cogidas de distintos lugares. En cualquier caso, de una manera u otra, los usuarios pueden suscribirse a esos canales y recibir avisos cuando ha habido cambios o cualquier otra cosa. Bueno, hay toda una familia de lenguajes dedicados a esto, basados en RSS. La mayoría se llaman RSS algo. Veis que hay varias versiones. Y luego tenemos Atom, que en realidad es también una versión de RSS, aunque ha cambiado el nombre. Todos tienen una estructura relativamente similar, aunque obviamente tienen diferencias entre ellos. Vamos a ver un ejemplo para que veáis qué pinta tienen estos XMLs. Esto es un ejemplo de un canal real, de un sitio que se llama Meneame, de hace unos años. La primera línea ya hemos visto que únicamente me dice estoy utilizando XML, y aquí empieza RSS. Normalmente aquí en medio tendría que tener la descripción del lenguaje. Ya hemos visto el doctype, que aquí no lo tenemos, pero lo podríamos tener. Esto está simplificado. Aquí es donde empieza ya el documento RSS. El raíz del árbol es RSS. Dentro de RSS tenemos canal. Dentro de canal tenemos el título, tenemos un enlace, tenemos una imagen. Vamos a recuperar la estructura en árbol. Fijaros, tenemos canal y tenemos RSS, dentro de RSS tenemos canal, por lo tanto tenemos RSS, dentro de RSS tenemos canal, dentro de canal tenemos título, enlace, imagen, vamos a ponerlos. Link.
imagen, unos cuantos más, descripción, por ejemplo, y luego tenemos ítem. Ítem es una descripción de una noticia, en este caso, que tiene su propio título, su propio enlace, su propia fecha de publicación. Entonces, dentro de canal, tenemos también ítem, que tiene debajo su título, que es el título de la noticia. Este título que teníamos aquí es el título del canal, su propio enlace, que es el enlace a la noticia. Este enlace que teníamos aquí era el enlace al canal y otros elementos relacionados con esa noticia, con ese ítem, y puedo tener más ítems. Cada uno de esos ítems tendrá también sus elementos. Bueno, esta es la estructura general simplificada de RSS, pero que nos puede servir para leer un canal RSS cualquiera, porque todos van a tener una estructura bastante similar. Y como veis, no es nada complicado. Bueno, Atom es simplemente otra forma de escribirlo, extendiendo un poco RSS 2.0, y veis que la pinta que tiene Atom pues es bastante parecida a la que hemos visto para RSS, aunque aquí los elementos tienen unos nombres un poco distintos. Por ejemplo, aquí en lugar de canal, en lugar de RSS como empezamos, tenemos feed. Y luego no tenemos un canal dentro, sino que tenemos directamente title. Aquí estamos utilizando una tecnología relacionada con XML que se llama namespaces y que es básicamente una forma de incluir un vocabulario, un lenguaje que está definido en otro sitio. Entonces aquí lo que estoy en concreto es diciendo, inclúyeme el espacio de nombres de Atom, para poder utilizar esos nombres después aquí a continuación. Bueno, no voy a entrar tampoco en los detalles de cómo se hace eso, pero lo importante es que veamos que la estructura, teniendo nombres diferentes quizás para algunos de los campos, pues es muy parecida a la que hemos visto antes. Aquí, por ejemplo, los ítems se llaman entries en vez de ítems, pero la idea es parecida, sigo teniendo dentro su título, su enlace, la fecha en la que fue actualizado, aunque tiene otro nombre. Bueno. Pues hemos visto entonces cómo se puede utilizar XML para intercambiar información entre sitios web o sitios web y aplicaciones para incluir los contenidos de un sitio web. Voy a saltarme un poco esta parte de los contenidos y vamos a ir ya al último de los usos fundamentales o principales que hablábamos, que es el uso de RDF como implementación del concepto de web semántica. En la idea de la web semántica, como comentaba antes muy rápidamente, es que un programa puede ir recorriendo la web más o menos como lo hacemos los humanos, siguiendo enlaces y entendiendo la información que va saliendo y pudiendo decidir dentro de la información nueva que va recibiendo dónde le interesa continuar navegando, dónde le interesa saltar, etc. Para eso lo que necesitamos es tener una manera uniforme de describir los contenidos. Y la idea que se utiliza en RDF es utilizar una técnica similar a la que utilizamos con el lenguaje natural. Cada contenido, cada elemento de un contenido, se modela con una tripleta que básicamente es un sujeto, un predicado y un objeto. Eso me permite expresar un montón de relaciones entre los distintos elementos que pueda tener un documento. Y ese tipo de relaciones son los que va a usar mis programas, mis bots, para ir consultando los enlaces, consultando los datos a los que apuntan esos enlaces y a partir de ahí encontrando nueva información. En el fondo, la web semántica es un enorme grafo orientado basado en estas relaciones que hemos visto aquí, o que se han definido aquí. De sujeto, de sujeto, predicado y objeto o valor. Bueno, naturalmente vamos a utilizar la forma habitual de enlazar que tenemos en la web y eso hace que los recursos normalmente sean URIs y los predicados también sean URIs y la relación entre un sujeto y un predicado sea una cadena que es la que me va a especificar los significados, digamos, predefinidos de relaciones entre sujetos y predicados. Bueno, en cualquier caso, sin entrar en más detalles, la web semántica lo que me permite es un modelo de web que los programas puedan navegar más o menos igual que como hacemos los humanos.
Y RDF es un lenguaje también especificado en XML. La web semántica no ha tenido quizás tanto éxito como se esperaba. Durante la primera década de los 2000 parecía que era inminente que toda la web se reescribiera siguiendo RDF. Sin embargo, ahora en los próximos años es posible que vuelva a recuperarse al menos las ideas de RDF, ya veremos si también el estándar, porque cada vez más tenemos programas navegando por toda la web y el que tengan que hacerlo sobre páginas que hoy por hoy todavía están fundamentalmente basadas en en HTML, pues les complica mucho la vida, porque hemos dicho varias veces que HTML está pensado pues para que lo vean humanos en una pantalla, no para que lo analice un programa y entienda a partir de ahí las relaciones semánticas entre los elementos del documento. Sin embargo, bueno, habrá que ver, porque por otro lado estamos evolucionando también mucho en APIs con descripción específica y demás, como vamos a ver ahora dentro de un momento, entonces puede que las cosas evolucionen por otro lado. Bueno, ya solamente por mencionar, hay muchas otras tecnologías relacionadas con la familia XML, pues por ejemplo XSLT, que ya hemos comentado, de conversión de formatos de XML, XPath para localizar datos en un documento al estilo un poco de bases de datos, y hemos visto también tecnologías que hemos visto también de pasada cuando mencionábamos antes Atom, que son los namespaces que me permiten básicamente incluir vocabularios externos en un lenguaje cualquiera, o sea, digamos, incluir elementos de otros lenguajes en el lenguaje XML que esté utilizando en un momento dado.